Laguna Negra. Hoy os voy a contar la experiencia de un hombre que aseguró haber viajado al planeta Nibiru. Se ha hablado mucho acerca de este planeta, algunos dicen que existe, otros dicen que simplemente es una invención, porque realmente no hay pruebas tangibles de su existencia. Pero aún así el testimonio me pareció interesante y os voy a contar su historia. Me llamo Isaac, soy un hombre de Barcelona y me dedico a la fotografía. Tengo que decir que soy una persona normal, que ni siquiera bebe ni fuma, y os quiero contar algo muy difícil de asimilar. Incluso a mí, que viví esta experiencia, me costó de creérmelo. El pasado mes de agosto viajé a Galicia para visitar el bosque Fervenza, un bosque del cual me hablaron muy bien y que tiene unos atardeceres espectaculares, así que el 18 de agosto me adentré solo con mi cámara. Necesitaba perderme en un paraje salvaje porque el estrés de la ciudad estaba acabando conmigo y necesitaba estar en un lugar solitario. Comencé a disparar varias fotos a un pequeño arroyo y aproveché aquel momento para darme un baño, ya que el calor estaba haciendo de las suyas. Pero cuando salí del agua comencé a sentirme mal. No sé explicar qué me pasaba, pero me sentía aturdido, como mareado, y mis oídos no paraban de pitar. Así que me senté a la sombra de un árbol, pero la situación en vez de mejorar empeoró. En aquel momento sentí un sonido seco, y todos los pájaros que habían salieron huyendo en bandada. Parecían estar alterados y no entendía el motivo. Entonces, delante mía, en un claro del bosque, la hierba del suelo comenzó a doblarse. Yo no tenía ni idea de qué estaba pasando, pero era como si una apisonadora hubiera pasado por la hierba. Yo calculo que unos 200 metros a la redonda fueron aplastados, pero no se veía el que lo estaba oprimiendo. Entonces pasó algo que aún recuerdo como si fuera ayer. Unos seres muy altos descendieron de una estructura completamente invisible, y en aquel momento comprendí que lo que había aplastado la hierba era como una especie de nave alienígena pero invisible. Yo sé que es difícil de creer, pero eso es lo que vi, y aún lloro de la emoción al recordarlo. Estaba delante de algo imposible, y a mi cerebro le costaba de asimilar. Aquellos seres eran tres. No sé exactamente su altura, pero yo calculo que unos 3 metros de alto. Eran de aspecto humanoide, aunque parezca inverosímil, tenían barba, tenían aspecto de dioses, eran muy fuertes, tenían aspecto de tener la fuerza de 20 hombres. Increíblemente en aquel momento no sentí miedo, sentía como que aquellos seres intentaban conectar con mi mente de alguna forma para decirme que estuviera tranquilo. Tenían una especie de trajes de color gris homogéneo y en el centro del pecho tenía una especie de símbolo. Este símbolo se parecía mucho a uno que aparece en el antiguo Egipto. Cuando estaban a unos 3 metros mía, dijeron que los acompañara, que yo era el elegido. Había algo que me atraía hacia ellos. Una fuerza inevitable me hizo acompañarlos a la nave, pero no se veía nada. Simplemente los seguí, y cuando estaba en su interior se veía todo. Aquella nave era invisible por fuera, pero por dentro sí se veía todo. Una puerta metálica se abrió ante mí, y ahí dejé de recordar. Todo se volvió blanco. No sé cuánto tiempo transcurrió ni lo que me pasó, pero desperté en una habitación completamente blanca, y estaba tumbado en una especie de camilla. A mi derecha había un objeto que no sé qué era. Era como una especie de tubo metálico, y arriba tenía un aro de metal también, pero no estaba sujeto al tubo. Es decir, estaba como levitando encima del tubo. Delante mía tenía una especie de hologramas de color azul que se iban proyectando en la pared. Parecía ser un sistema de navegación espacial, porque había constelaciones y planetas, y unos números o letras muy raras. Cuando levanté mi cabeza hacia el techo, recuerdo que me quedé impactado. Era un techo que parecía ser de cristal y se veía todo el firmamento. Pude comprobar que aún tenía mi cámara de fotos colgada de mi cuello.
Así que al encenderla comprobé que la batería se había descargado casi toda. No entendí por qué sucedió eso, ya que yo la había cargado a tope. Supongo que fue por algún tipo de reacción con la nave, o por el cambio de atmósfera, pero aún así, comencé a fotografiar todo el interior de la nave. Esto lo hice por dos motivos: para que la gente creyera mi historia y para demostrarme a mí mismo que no estaba loco. Después salí de aquella habitación y llegué a otra colindante. Aquella era espectacular. Se podía ver todo el universo en una pantalla de cristal que había justo enfrente de mí. Me llamó poderosamente la atención una especie de planeta que no paraba de moverse. Parecía que tenía una especie de campo electromagnético de color azul, así que no dudé ni un momento en fotografiarlo. Pero esa fue mi última foto. La batería de la cámara estaba agotada. Justo en ese momento, uno de los seres entró por la puerta y me dijo mentalmente que iban a entrar en su planeta llamado Nibiru. Por lo visto, aquel planeta que fotografié era Nibiru. Entonces aquella nave resplandeció con una luz blanca brillante y entramos en aquel planeta. Era curioso ver cómo aquel campo magnético envolvía el planeta. Su cielo no paraba de moverse de un lado a otro. Finalmente la nave aterrizó y uno de los seres me obligó a tragarme una especie de cápsula, que según él era para que pudiera respirar en aquel planeta. Para que os hagáis una idea, aquello era como una zona desértica de un color azulado. Había construcciones en forma de pirámide, muy parecidas a las de la Tierra, y había más seres como aquellos, y gatos por todas partes. En aquel momento me pregunté cómo era posible que hubiera gatos allí. Un mar de dudas me recorría en la cabeza. Entonces, uno de los seres me acompañó hasta el interior de una de las pirámides, y me mostró un grupo de hembras humanas, y estaban vestidas como en el antiguo Egipto. No entendí absolutamente nada. Aquellas mujeres me miraban sin decir nada. Entonces se acercaron a mí como insinuándose, pero yo me negaba. Tenía mujer e hijos y no quería hacer ninguna locura. Entonces comprendí que aquellos seres simplemente me querían utilizar para reproducirme con ellas. Pero les dije que no quería, que quería volver a la Tierra y que me devolvieran de inmediato. Uno de los seres puso su mano sobre mi cabeza y me dijo que era mi Dios, que debía obedecerle, que él me había dado la vida, y que si no cooperaba no saldría de allí jamás. Entonces me sentí obligado a cooperar, y no tuve más remedio que entregarme a aquellas chicas. Cuando terminamos, aquel ser me acompañó fuera de la pirámide, y fue conmigo hasta la nave, y aquello fue lo último que recuerdo. Después, volví a aparecer en aquel bosque de nuevo, justo en el sitio donde aquellos seres vinieron a por mí. Recuerdo que me quedé allí durante 2 horas, porque necesitaba descansar y meditar. Mi cámara de fotos era mi única salvación para mantener la cordura. Aquella experiencia imposible tenía que haber sido registrada en mi cámara. Así que cuando llegué al hotel donde me hospedaba, cargué la batería de mi cámara y cuando la conecté al portátil, comprobé para mi asombro que todas las fotos estaban como archivo corrupto. Esto quiere decir que no salieron, pero revisando una a una, comprobé que había una de ellas que sí salió. Y esa era la foto que tomé a Nibiru desde la nave. En la foto se puede apreciar claramente el campo electromagnético que envuelve el planeta, aunque no salió del todo bien porque no sé por qué, hay partes del planeta que no se reflejan en la foto. Pero tengo que decir que esta foto salvó mi vida. Esta foto quiere decir que estoy cuerdo y que lo que viví fue una experiencia completamente real. Todas las noches vuelvo a mirar al cielo, con la esperanza de saber algo más sobre aquellos seres,